Ejercicio 2.1 por el método del paralelogramo y del triángulo. Lo primero es definir nuestra escala. La fuerza P es de 15 libras y la fuerza Q es de 25 libras. La escala que tenemos es que 5 libras es igual a 1 centímetro. Para saber cuántos centímetros tenemos que dibujar, simplemente dividimos 15 entre 5, que son 3. La fuerza P la vamos a dibujar de 3 centímetros y la fuerza Q 25 entre 5, que son 5. Entonces la fuerza Q la vamos a dibujar de 5 centímetros. Para sumar estas dos fuerzas por el método del paralelogramo, lo primero es hacer nuestro plano cartesiano. Para graficar una de las dos fuerzas, puede ser cualquiera, puedo graficar esta primero o esta primero. En este caso voy a graficar la fuerza Q primero. Pongo mi transportador y me fijo en el ángulo que se ve en la imagen. Aquí tenemos esta raya vertical, que eso simboliza al eje Y, al eje vertical. La imagen nos está diciendo que la fuerza Q tiene 30 grados con respecto a la línea vertical. Entonces yo debo de trasladar esa fuerza a mi plano cartesiano con todo y su ángulo para que quede bien gráficamente. Entonces aquí está vertical, 90 grados, ¿verdad? Entonces desde aquí, desde mi eje vertical, voy a contar 30 grados, 10, 20 y 30. Aquí se va a graficar la fuerza Q. También otra manera de hacerlo, ya que hay personas que les gusta contar desde acá, pero para eso tendríamos que saber cuántos grados tiene la fuerza Q con respecto al eje horizontal, con respecto al eje X. Pero como sabemos que cada cuadrante, este y este, tiene 90 grados, pues yo lo que voy a hacer es restarle 90 menos 30, que son 60. Entonces, si quiero contar desde aquí, ya yo sé que la fuerza Q tiene 60 grados con respecto al eje horizontal y 30 grados con respecto al eje vertical. Entonces, si yo quiero contar desde acá, cuento 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y verán que es lo mismo. Es lo mismo decir 30 grados desde aquí, desde la vertical, 10, 20 y 30, a decir desde aquí 60. Luego de medir el ángulo de la fuerza Q, trazo mi línea de 5 centímetros, ya que definimos nuestra escala anteriormente. Luego vuelvo y pongo mi transportador y me fijo en la imagen y veo cuántos grados tiene la fuerza P con respecto a la línea vertical, que es la que nos muestran, y nos dicen que tiene 15 grados. Entonces desde mi línea vertical cuento 10 y 15. Entonces, como les había dicho, la otra manera es calculando cuántos grados tiene con respecto al eje horizontal X. Entonces, si tenemos 90 grados en cada cuadrante, pues yo nada más tengo que restar 90 menos 15, que son 75. Entonces así puedo contar desde aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 75 grados, que es lo mismo si decimos desde aquí 10 y 15, que es lo que nos muestran en la imagen. ¿Por qué pasa eso? Porque 75 más 15 son 90 grados. En cada cuadrante tenemos 90 grados. Luego de definir el ángulo, que dejamos la marca acá, nos llevamos de la marca y trazamos 3 centímetros. Aquí tenemos exactamente como se ve en el dibujo. Ahora tenemos que trazar una línea paralela a esta para aplicar el método del paralelogramo, método gráfico. Una línea paralela a esta. Se puede hacer sin transportador, se puede hacer hasta de ojo, pero para que quede exacto, un poquito más exacto el método gráfico, nosotros podemos trazar un
pequeño plano cartesiano, yo no lo tracé, pero sí me guío del transportador, ya que aquí esa línea y esta línea parecen un plano cartesiano. Entonces, si me guío de aquí, lo puedo hacer. Entonces, esta fuerza la vamos a pasar para este lado, o sea, es igual, esa es la fuerza Q, una línea paralela a esta. Entonces tenemos que trasladar esta fuerza hacia acá con el mismo grado de inclinación, debe estar igual, paralela. Entonces lo que hacemos es, con el transportador, como sabemos que Q tiene 30 grados con respecto a la línea vertical, el eje Y, contamos 30 grados, 10, 20 y 30. Entonces hacemos una marquita acá y ya sabemos que la fuerza Q tiene que tener una medida de 5 centímetros. Entonces nada más tenemos que medir 5 centímetros con el mismo, llevándonos de esta marquita para que tenga 30 grados con respecto al eje vertical. Ya trazamos nuestros 5 centímetros, así se ve. Y lo que queda ahora es trazar la línea paralela a P, igual a P, con el mismo grado de inclinación. Se puede hacer sin medirlo en el transportador, pero para que quede más exacto lo voy a medir. Coloco el transportador donde finaliza la fuerza Q, esta es la fuerza Q. Me guío de mi plano cartesiano, me guío de mi dibujo, como P tiene 15 grados con respecto al eje vertical, pues desde aquí cuento 10 y 15, hago la marca y luego busco la regla y trazo 3 centímetros. Ahí se ve que son paralelas, esta y esta paralelas, esta y esta paralelas. En este punto, en el origen, fue que empezamos a escribir, a graficar las dos fuerzas, la P y la Q. Este es el punto de origen y este es el punto final donde se unen la fuerza P, la flechita de la fuerza P y la flechita de la fuerza Q. Este es el final. No nos confundamos porque podemos pensar después que esta es la resultante y este es el eje vertical. La resultante se traza desde el origen hasta donde finalizan las dos fuerzas, las dos flechitas. Entonces, tomo la regla y desde el punto de origen hasta el punto final, ahí mido la resultante, lo cual da un resultado de 7.4 centímetros. Y como en nuestra escala 5 libras es igual a 1 centímetro, pues tenemos que multiplicar esos 7.4 centímetros de la resultante por 5, lo cual da un resultado de 37 libras. Luego, para saber el ángulo, coloco mi transportador en mi plano cartesiano y mido el ángulo que tiene la resultante, que es esta, respecto al eje vertical Y. Entonces me coloco aquí, ese es mi eje vertical, donde dice 90 grados acá. Y voy contando hasta donde queda aquí 10, 11, 12 y 13. Gráficamente hay 13 grados con respecto al eje vertical. La resultante tiene 13 grados con respecto al eje vertical. Por eso le puse ángulo Y, o sea, para que sepan que es con respecto a este. Ahora con el método del triángulo. Ese método consiste en unir cabeza, o sea, la flechita, con la cola de cualquiera de las dos fuerzas. Por eso el triángulo puede salir de dos maneras y yo lo voy a graficar de las dos maneras. Podemos verlo de esta manera. Yo puedo graficar primero P, aquí está la cabeza, la flecha de la cabeza. Y la cola no tiene flecha, entonces yo puedo transportar esta Q, esta fuerza Q, la puedo poner de este lado para que me quede la cabeza de P con la cola de Q.
y luego trazar una resultante desde el inicio de P hasta el final de Q. O lo puedo ver de la segunda manera. Puedo tener mi fuerza Q normal, esta es la cabeza de Q, y la cola de P acá la puedo unir de este lado para que me quede la cabeza de Q y la cola de P. Entonces cabeza y cola, y luego uno las resultantes desde el principio de Q hasta el final de P. Eso lo vamos a ver ahora. En este caso primero vamos a hacerlo de la primera manera, poner la fuerza P. Como tiene 15 grados con respecto a la vertical, vuelvo y pongo acá 10 y 15 grados. Trazo la fuerza P de 3 centímetros como teníamos definido anteriormente. Luego de eso, acá donde finaliza P, hago mi plano cartesiano, pero yo me guío de acá. Entonces, para graficar Q, tenemos que poner entonces la cola de Q, trasladar la cola. Entonces, Q tiene 30 grados con respecto a al eje vertical, con respecto a este eje. Entonces, desde acá comienzo a contar 10, 20 y 30. Entonces acá es donde tenemos que, en ese grado de inclinación, tienes que estar Q. Q entonces tiene 5 centímetros y ya aquí tenemos cabeza y cola, Entonces desde el inicio, cuidado con confundir acá que es el eje Y, el eje vertical. Desde el inicio de este vector vamos a trazar una línea hasta el final de este y esa va a ser la línea resultante. Entonces acá está. La medimos con la regla y me da lo mismo que con el método del paralelogramo, 7.4 centímetros. Para saber el ángulo, con el transportador, este es mi eje Y este es mi resultante. Desde acá, desde mi eje Y, comienzo a contar desde acá 10, entonces aquí 11, 12 y 13, me da 13 grados. La resultante tiene 13 grados con respecto a esta línea, a la línea vertical, eje Y. Para que vean que es lo mismo, voy a hacer el método del triángulo de nuevo, solamente que dibujando Q primero y luego pegando la cola de P con la cabeza de Q. Desde el final del vector Q, donde está su flechita, hago mi plano cartesiano, me guío de acá. Entonces para dibujar el vector P tenemos 15 grados con respecto al eje vertical. Tengo mi eje vertical. Entonces yo tengo primero que imaginar que voy a pasar esta fuerza P para acá. O sea, esa cola de P va a pasar acá abajo para que se una con la cabeza de Q. Cabeza va a ser esta cabeza y esta cola unida. Primero lo visualizamos y luego lo escribimos. Entonces contamos 10 y 15. 15 grados con respecto al eje vertical. Entonces me guío y escribo 3 centímetros. P mide 3 centímetros según la escala. Trazamos nuestra línea desde el origen hasta el final, nos dio la misma resultante y el grado nos dio 12, anteriormente nos dio 13, una pequeña diferencia tal vez por un error al graficar. Aquí podemos ver el método del paralelogramo y aquí el de los triángulos. Podemos ver que el triángulo que está acá es el mismo que está acá y el que está acá es el mismo que está acá. Lo importante del método del triángulo es que quede cabeza con cola. Por eso primero grafiqué P y luego pasé la cola de Q acá y así queda cabeza y cola. Y de este lado primero grafiqué Q y luego pasé la cola de P hacia acá. O sea que puede quedar de diferentes maneras.